buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Estoy muy contenta de tener a dos jóvenes hoy en el seminario para discutir el tema de la deportación, los procesos de reintegración en México. Jill es codirectora, cofundadora de Other Dreams en Acción, ODA, pero además es coautora del libro de los otros Dreamers y tiene un doctorado por la Universidad de Texas en Austin en literatura, en inglés, pero vive en México desde hace muchos años justamente porque ha estado trabajando de cerca con migrantes en cuestiones de retorno forzado, vamos a decir, tanto deportados como retornados que han tenido que regresar a México. Y también tenemos el día de hoy a Gabriela Pinillos. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y además desde hace unos meses colabora con nosotros en el seminario, justamente haciendo una estancia postdoctoral en investigación postdoctoral. Así que es un gusto tenerlas a las dos. Bienvenidas. Yo preguntaría, primero quizás, Jill, es interesante que has trabajado tanto con otros Dreamers como con otros Dreams en Acción. ¿Qué son los Dreamers? ¿O por qué en este contexto de que vamos a hablar de deportación y de retorno forzado, por qué surge esta idea de los Dreamers? Pues gracias por la pregunta. El término Dreamer es un Dreamer político, como un poco como el término chicano, ¿no? Okay. Que uno decide apropiarse de este término por razones políticos y para participar en procesos politizados. Realmente era en referencia al movimiento en Estados Unidos, que es un movimiento político para los derechos de las personas que llegaron a Estados Unidos como niños y que ellos, por haber crecido allá, formado como todas sus vidas allá, tienen un como derecho moral a papeles, a sus derechos de quedar allí. Y de allí sale el programa DACA. Pues cuando pusimos este título en 2014, realmente era para dar referencia a esta lucha y a esta población, pero ya al otro lado de la frontera, pero también a la otra edad dentro de este término y política, porque muchos en el libro son dreamers no típicos o no dentro del marco legal, porque son personas que tienen un récord criminal o son personas que fueron deportados después de estar en la cárcel, ¿no? Entonces jamás hubieran calificado para DACA o por el Dream Act. Pero nosotros desde ese entonces los incluimos porque son parte de ser bicultural, bilingüe, que está en movimiento forzado, pero que pues realmente al nivel de su corazón, sentido de humor, no hay mucha diferencia. Pues realmente el Estado mexicano se ha ocupado una definición de Dreamers bastante restringida, como de los que tenían DACA, que los que tenían Advance Parole, que ahora bajo Trump ya no, y invitándolos a regresar y con programas de políticas públicas muy explícitas de apoyarlos allá con becas y con DACA y también de apoyarlas a regresar aquí a México. Y eso se ha vivido como una división dentro de la comunidad. Entonces realmente ODA y con Maggie Loredo y varios otros que hemos fundado esta organización, era como, no somos dreamers, somos todos sueños y somos en acción, en lucha, no estamos aquí soñando que alguien nos regala algo, ¿no? Sí. Creo que es muy interesante y a mí me interesó mucho justo este juego de palabras, ¿no? Porque es cierto que con la llegada de Trump sobre todo, el foco del retorno más amplio se enfocó en pensar en los Dreamers y los Dreamers como personas con altos niveles de calificación, con una presencia importante, con redes importantes en Estados Unidos como apoyo, que en realidad difiere del grueso de la población indocumentada en México, pero también de la población que ha tenido que regresar y que es deportada, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Gabriela, digamos, tú estuviste trabajando en la frontera, trabajando en Tijuana, en un contexto donde la deportación no es algo nuevo, en realidad, ¿no? Pero se vive de una manera distinta quizás en los últimos años, justo porque en esta frontera se vinculan tanto los migrantes centroamericanos que están en tránsito intentando cruzar, como los que han sido regresados, como muchos que buscan oportunidades en Tijuana, en lo que quizás ahorran y se van, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que tú viste en este contexto en Tijuana? No solamente pensando en los Dreamers, sino en estas poblaciones que regresan a México después de estar en Estados Unidos y que muchos de ellos pues
digamos, están ahí en un limbo. Tijuana, pues, es una ciudad que es, pues sí, paradigmática en cuanto a las formas de movilidades que se pueden observar. El tema de los deportados, digamos, ha sido muy visibilizado en Tijuana a partir de todo este fenómeno de la población que se encontraba a lo largo del Bordo, ¿no? Que fue desalojada en el 2015. Que además, digamos, es población que muchas veces tiene muchas dificultades porque está en situación de calle, algunos de ellos, por otros simplemente ya los albergues no se dan abasto, etcétera. Pero quizás mi duda sería, digamos, ¿qué pasa cuando alguien es deportado y llega a Tijuana, ¿no? Digamos, ¿qué desafíos presenta en su día a día? La población que es deportada de Estados Unidos por Tijuana, no toda se queda en Tijuana, ¿no? Pero la que se queda en Tijuana vive procesos muy particulares que se asocian a las mismas condiciones de ellos en Estados Unidos y a las condiciones de la misma ciudad, ¿no? Entonces, digamos, llegar a Tijuana para muchas personas representa como estar en un lugar que les permite tener cercanía con sus familias, que es el lugar más próximo para poder tener esa posibilidad del acercamiento con su vida que dejaron, ¿no? Y que fue dejada no de manera voluntaria, ¿no? Entonces, nada más eso, o en principio eso es un impacto, ¿no? Luego, el encuentro con el Estado, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Pensar que se trata de poblaciones, como digo, ¿no? Diversas, poblaciones que han vivido muchísimos años en Estados Unidos, desde niños que migraron con sus familias, ¿no? Que no fue su decisión migrar, que crecieron en la cultura estadounidense y que luego llegan a México a enfrentarse a ciertas condiciones que son abruptas, ¿no? Sí. En el impacto de las emociones, por ejemplo, en el tema subjetivo, pues es muy fuerte, y esto también se vincula con las expectativas que ellos puedan tener en una ciudad como Tijuana, ¿no? Entonces, lo que se puede encontrar es, en principio, una estigmatización, ¿no? Porque hay una figura que se ha creado a partir también de las mismas políticas del deportado como el sujeto que cometió algún crimen, que infringió una ley, ¿no? Entonces, la sociedad, digamos, receptora en términos de la visión que tiene del deportado, va formando como esta construcción de la imagen del deportado como una sola, ¿no? Sí. Pero lo que podemos ver en Tijuana es que hay una diversidad. Hay personas que sí fueron deportadas, pero por haber cometido, digamos, una infracción de tránsito, ¿no? Que no los señala como criminales de ninguna manera, ¿no? Y que construyó su vida, adquirió capitales, habilidades, ¿no? En Estados Unidos, y que llega a Tijuana, y de alguna manera el mismo sistema, las mismas condiciones laborales le permite cierta inserción con ciertas condiciones mejores que a otros, ¿no? Jill, en el caso de la Ciudad de México, bueno, Oda está basada en la Ciudad de México, y a mí me interesa mucho hacer esta comparación con Tijuana, porque creo que la ciudad y digamos, su posición geográfica, pero además también la capacidad incluso de convivencia, puede ser que la Ciudad de México sea más fácil o más difícil, ¿no? Más fácil en el sentido que quizás este estigma no se ha creado por el volumen, porque muy poca gente tiene contacto con la población deportada, pero quizás al estar un poco más lejos al fenómeno migratorio también cuesta más trabajo crear canales de empatía de la población. ¿Tú qué ves en la Ciudad de México? Distinto a lo que ocurre en Tijuana, o en realidad estamos en procesos muy similares, ¿no? Donde los deportados en realidad necesitan enfrentarse a procesos de identificación, digamos, de este acercamiento con el Estado, que quizás es igual, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves? La verdad es muy interesante. Yo creo que igual puede ser que hay más cosas en común que no. Que para mí realmente representa que la frontera está llegando a la Ciudad de México, y la Ciudad de México tiene que lidiar con la frontera de una manera que nunca realmente estaba lejos. Sí. Ajá, pero con ellos, y justo con los call centers, que hay muchos call centers y siguen creciendo esta industria aquí en la Ciudad de México, tanto en Tijuana y muchas otras ciudades. Pues ellos, pues allí trabajan muchos, ¿no? Personas que son biculturales, bilingües, que a nivel de su sujeto, pero también política, no son de aquí ni de allá, muchas veces. Entonces yo creo que
realmente, y por ejemplo, pues antes de esta entrevista estamos practicando justo de los temas de documentos de identidad, que allí pues hay todo ese tema de identidad, pero realmente la documentación se sorprende que sigue siendo un obstáculo después de la deportación y retorno forzado, que sigues undocumented, ¿no? Sí. Allá en tu país de origen. Porque eso es el primer paso. En ODAT ya tenemos una ruta de 10 pasos de apoyo para un proceso de integración transnacional, llamamos, como no que voy a regresar y ser mexicano, más bien voy a regresar y ser mexicano, americano, buscar mi derecho de estar de aquí y de allá, ¿no? Entonces son 10 pasos. El primero es su documento de identificación y sigue siendo un obstáculo aquí, que también allá, yo creo que una diferencia importante para políticas públicas, pensando en un nuevo gobierno, en posibilidades, es que como estamos aquí en DF, tenemos mucho más posibilidad de pedir actas de nacimiento del registro civil de origen desde aquí, que Tijuana no tiene esta vinculación, como el sistema está tan centralizado. Entonces sí, me imagino que eso es un ejemplo de muchos, de estar en Ciudad de México te da acceso a eso si lo puedes navegar el laberinto, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta realmente a nivel de identificación para esta población, es que hay una digitalización de actas, que hay una vinculación entre base de datos en los consulados allá y la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí, para que realmente hay más fluidez de los documentos de identidad de esta población que está en movimiento forzado. Ahora, pues, todo el tiempo, ¿no? Y ahí quizás una cosa, digamos, hay poblaciones que no son deportadas, que muchas veces no tienen incluso esta prueba de deportación, la hoja de repatriación y que queda fuera para acceder a ciertos programas, ¿no? Digamos, ahí quizás el gobierno mexicano actuó de buena fe para apoyar a los deportados, pero dejó de lado a estas otras personas que por la falta de esta acta, ¿no? Se ve justo de nuevo indocumentado, con riesgo de tener mayores accesos. Aquí quizás dos cosas. Digamos, pensando en esta idea de other dreams y otros dreamers y de lo que mencionabas de la población binacional, transnacional, volviendo un poco a la cuestión de la identidad, pero ya no la identidad con el documento físico, sino de esta población que en realidad está en estos ambos lados. En Estados Unidos está el movimiento de Undocumented and Unafraid, que justamente sale como esta reacción a decir, bueno, sí, no tengo documentos, pero tengo derechos, etc. En el caso de México, digamos, vemos un proceso similar. O sea, ustedes son un ejemplo claro en el que sí buscan tomar estas acciones, pero ahí no sé qué tanto, digamos, ahora quizás obstáculos pero de identitarios ya más, pensando en los procesos de identidad, ¿hasta qué punto han complicado estos procesos más de pensar en, ok, soy mexicano, soy estadounidense y voy a exigir derechos? Digamos, yo sé que Gabriela ha trabajado el proceso de reciudadanización y en realidad es justamente también un poco retomar la capacidad de poder exigir derechos, pero no sé si es cierto, ¿no? Y cómo se vincularía con Undocumented and Unafraid. El tema de las subjetividades, creo que ahí es, digamos, un elemento muy importante pensando en esto, ¿no? En esa cuestión de el vivir el retorno y vivir los procesos de reintegración, y como tú lo decías, no una integración como ahora soy mexicano y olvido todo lo que tengo atrás, ¿no? Porque esto es, digamos, un elemento que surge mucho, ¿no? en las entrevistas, en los relatos de las personas que viven este cambio, y es como, bueno, yo quiero estar en México y sé que soy mexicano y sé que merezco derechos, ¿no? Pero me están cuestionando mi identidad, ¿no? Porque yo, bueno, viví en Estados Unidos y ahora aquí también estoy necesitando demostrar, ¿no? que soy mexicano. Entonces, digamos, en términos de políticas públicas, es cierto, y lo hablábamos ahorita con Jill,
que este tema de las subjetividades y de cómo las personas pueden identificar y pueden adoptar esta apropiación de ser mexicano y de querer estar en México también puede dificultar ciertos procesos que delinean los programas de gobierno, ¿no? Que es, digamos que de alguna manera los marcos legales están restringiendo como todos los procesos de agencia que tienen las personas para poder integrarse. Y ahí pues entran las subjetividades de cada individuo, ¿no? Entonces yo, bueno, quiero estar en México o tengo que estar en México y tengo que integrarme, tengo que integrarme laboralmente, tengo que tener una residencia, ¿no? Digamos, ahí el tema de los documentos es importante, no tanto como un elemento práctico y concreto, sino como algo que es un proceso que va y viene, ¿no? Y que está filtrando también todos los demás procesos que viven las personas. Entonces pasas de haber vivido en el trayecto migratorio una lucha por defender tus derechos, por acceder a servicios, pero hay una pérdida, digamos, de relación con el estado de origen, y entonces hay una búsqueda como por legitimarse con el estado donde estás viviendo, que es el estado de donde eres migrante extranjero, ¿no? Y esa lucha se logra, digamos, con diferentes apoyos, ¿no? Con organizaciones, con diferentes actores que participan. Y luego en el retorno, que es, digamos, aquí en mi caso, pues es un retorno forzado, no es voluntario. Entonces es recuperar esa relación con el Estado, confirmar o legitimar que se es ciudadano mexicano, ¿no? Y pensando que eso no es solamente una cuestión de portar un documento, sino de todos los elementos, digamos, más complejos que hay alrededor del concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces, llegar a México y encontrarse con una serie de dificultades, porque hay una selección de la población, hay un filtro, ¿no? También dependiendo de las habilidades, lo que decía Jill, ¿no? Para algunos resulta ser más fácil porque tienen ciertas capacidades, ¿no? Porque tienen conocimientos de inglés y esto representa, digamos, un beneficio para ciertas empresas, ¿no? Como estamos viendo con los call centers. Entonces, ellos tienen, digamos, de alguna manera los mecanismos un poco menos difíciles que otras personas que no tienen capitales que sean valorados de esa forma, ¿no? Entonces, hay una selección de la población, hay un filtro, ¿no? Y eso es lo que se enfrentan estas personas. Ahora, estos filtros, digamos, generan desigualdades, ¿no? Sí. Entonces, digamos, un poco el tema del seminario es tratar de ver en realidad qué podemos hacer para que estas desigualdades, pues, desaparezcan, ¿no? Vamos a pensar, o que se atenúen. Y en el caso, o sea, alguien podría decir, bueno, vamos a darles una CURP y un INE y eso es todo, ¿no? Pero en realidad queda incompleto, ¿no? Mi pregunta sería más bien, ¿qué hacer para que estos filtros se vayan viendo cada cortados, ¿no? Digamos, en ODA yo sé que trabajan justo para apoyar a los migrantes, ¿no? Pero ¿cómo se debería dar esta relación con el Estado, pero también con la sociedad mexicana en general y con la sociedad en Estados Unidos? Porque muchos de ellos justo son familias binacionales que en realidad tienen a sus familiares allá y quieren a sus hijos y quieren quizás volver, etcétera. Entonces, digamos, pensando en positivo, ¿no? En algo más bien optimista o propositivo, ¿qué es lo que buscaríamos para que estos filtros realmente vayan desapareciendo con el tiempo? Pues en enero iniciamos un proyecto de un espacio cultural justo aquí en Ciudad de México, en el centro, y la misma comunidad nombró el espacio Pocha House, o Pocha House. Con arroba. Con arroba, ajá. Exacto. Y justo yo creo que es muy interesante pensando en Undocumented y Unafraid, pero también pensando en esos filtros y las desigualdades que se viven desde afuera, pero también desde adentro. Y ahí en Pocha House, pues así, ellos lo nombraron porque justo fue una reivindicación de este término que se recibe de manera negativa, pero decir, no, yo pocha, so what, ¿no? Yo soy pocha, así crecí y eso no me va a quitar ya con 10, 15 años allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa celebrar eso? Y realmente sí estamos apoyando mucho a personas más que nada que están en situaciones de recién llegado, ¿no? Por deportación o retorno forzado.
Pero realmente no es que yo estoy ahí apoyando al equipo, pero los que están apoyando son esos otros dreamers, ¿no? Son las personas que regresaron hace 8 años, 9 años, o fueron deportados hace 9 años y están apoyando entre ellos mismos. Y para nosotros eso es muy importante, porque así están volviendo, pues, sujetos de derecho, primero en el sentido de ir acompañando juntos, pero luego de ir a volverse voceros ante la prensa, ante la sociedad general, ante eventos que hacemos en la Plaza San Juan o en un parque, y también en foros académicos, en foros con gobierno, donde ellos mismos están tomando la voz de la comunidad que están viviendo de manera directa por acompañar a personas. Y para nosotros, y eso realmente sí se presta de mucho del aprendizaje de Undocumented Be Unafraid y pues mucho estudio académico de la ciudadanía, que realmente es mucho más de papeles, que si estás actuando, si estás participando, estás como reclamando un derecho. Entonces, el hecho que ellos están aquí en México participando también y exigiendo su voz en Estados Unidos también. Por ejemplo, pues Maggie, mi codirectora, está con una delegación en California con 3 personas que acaban de recibir una visa B1, B2 con nuestro apoyo de poder ir, que ha sido muy importante exigir la movilidad. Y 2 personas... Una cosa, aclarar que para los que no saben, que la visa B1, B2 es en realidad una visa de turista, ¿no? Para visitar, en su caso, supongo, a familiares que están en Estados Unidos. Que normalmente es una visa que se da por 10 años. Cualquier mexicana tiene que solicitarlo. Sí está en riesgo bajo Trump. He escuchado mucho que quieren bajar los años para todos. Pero sí tienes que comprobar que tienes raíces en México, ¿no? Y de ahí viene toda esta ruta. Tienes que tener empleo, estudios, un salario y así puede ser que la embajada te da visa hasta con un waiver si tienes un castigo. Es muy complicado. De esas 3 son 2 personas que apoyamos que fueron negadas y están participando por video. Entonces, aunque su movilidad, su ser aquí y ella ha sido negada, están participando justo dando voz a este derecho negada. Y eso para nosotros sí es un proceso de clamar un derecho, ¿no? Y de decir, pues, no, yo pertenezco aquí y allá. Y muchos de ellos en esos procesos justo están buscando otros tipos de reunificación familiar y bilateral, ¿no? Algunos que llegan ya con 8 años aquí, tienen trabajo, tienen hijos, lo que buscan es movilidad, no irse al norte solamente o tener visitas. Y eso también yo creo que es un gran cambio dentro de la lucha y la imaginación de esta población hacia lo que realmente significa tener derechos de ciudadanía en esta región, ¿no? Sí. Ahora, digamos, en cuanto a cuestiones, digamos, específicas, pensando en cómo facilitar este retorno forzado, ¿no? Tú mencionabas, ahora viene el nuevo gobierno, etcétera. ¿Qué, digamos, no sé, qué propuestas pensarían, quizás sería, bueno, vamos a dar más apoyo financiero, más presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil organizada que justamente están apoyando a ellos. Pero, digamos, ¿qué otro tipo de demandas, ¿no? Serían importantes? Yo creo que el tema de las desigualdades que se generan a través de estos filtros que el mismo Estado pronuncia, ¿no? El Estado mexicano también participa, así como lo hace el Estado Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, entendiendo las limitaciones que se tiene con una población tan diversa, yo creo que hay algo muy importante y yo creo que primero es como reconocer o visibilizar, digamos, nosotros en nuestras áreas y en nuestros espacios, visibilizar estos diferentes perfiles, ¿no? Que hay esta heterogeneidad de la población, para que también un poco se piense que las políticas públicas tienen que tomar en cuenta esos diferentes perfiles y no solo, ¿no? Porque por eso vemos que hay personas que no pueden acceder a esos programas que sí se crean, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos en diferentes escalas, pensar en escalas, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, desde la escala macro, en las políticas de gobierno, bueno, podría ser esto, ¿no? Pensar un poco cómo mitigar un poco esos filtros que el Estado tiene y que los tiene porque tiene que tener un control de la población, ¿no? Es una cuestión de controlar quién es ciudadano, a quién se le ofrecen los derechos, a quién se le ofrecen los servicios que tiene, ¿no? Por la cuestión de los recursos. Entonces, bueno, pero es un poco como pensar en estas formas de ciudadanía distintas y aceptarlas
un poco, esto es como muy teórico, pero podría ser dentro de los marcos de la ciudadanía formal, como flexibilizarlos un poco, ¿no? Esto pensaron en la escala macro. Y ya mirando como en la escala meso y micro, pensando que hay una fuerte participación de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil y también de la misma población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí, en mi trabajo, en lo que yo observaba en Tijuana, un elemento que me parece muy importante es el de los empresarios, los empleadores, tienen un papel importante y tienen una función principal que de pronto no se reconoce, ¿no? Claro que también son filtros, claro que también definen quién es para ellos, digamos, genera beneficios, ¿no? En términos de lo que es una empresa. Pero yo creo que si se abre como esta perspectiva de reconocer la participación de diferentes actores, o sea, también desde el Estado, y que haya como una delegación, diría yo, ¿no? O como un reconocimiento de la participación que están teniendo estos diferentes actores en estos procesos de asignar identidad, ¿no? No solo en términos de documentos, que yo insisto en el tema de los documentos, no tanto en una cosa práctica, sino como un proceso que va y viene, ¿no? Que no es acabado, ¿no? El tema de tener un documento implica, por ejemplo, puedes tener para tener una residencia tienes que tener un documento, pero para tener un documento tienes que tener una residencia, ¿no? Entonces, el tema de la domiciliación sigue siendo importante. Y hay un paréntesis, Oda ha ayudado a varias personas incluso, ¿no? A dar... Sí, a justo facilitar pero además también la dirección, ¿no? O sea, porque muchas veces llega a lo que dice Gaby, ¿no? Digamos, el problema de la domiciliación es que, bueno, igual también es población móvil que vive un tiempo con el tío o en un albergue o que cambia, busca un lugar para rentar. La renta es todo un problema también, ¿no? Porque el acceso a la renta es complicado, el acceso a la vivienda, pero no han logrado, por ejemplo, crear esta idea de quizás de un domicilio permanente para recibir correspondencia. Sí, como otras organizaciones, que se ha podido dar este domicilio porque justo se necesita un documento de identidad para poder rentar. Todo lo demás. Entonces no puedes rentar, como igual, como en Tijuana. Entonces y yo, como otras organizaciones también, yo sé que lo han podido facilitar eso. Y yo respondería a esa pregunta con dos como ideas, propuestas grandes. Pues uno es, pues yo creo que vemos con, no sé, felicidad que realmente hay una propuesta que INAMI pues se vuelva una organización que se rige por derechos humanos. Eso tiene muchas como implicaciones a nivel de políticas y programas, y uno de esos es Somos Mexicanos, que realmente no ha sido adecuado para la población por todo que hemos mencionado. Y entonces esperemos que Somos Mexicanos pues realmente deja de existir porque no ha podido dar respuesta, y que hay una respuesta que busca más bien una vinculación con los programas de Estado para los igual ciudadanos no migrantes, ¿no? O residentes, pero con una atención especializada. Porque justo lo que pasa es que por no tener ese documento, no tener este perfil en esta burocracia que se genera, pues no entras a estos programas. Pero yo creo que es más bien algo que se busca vinculación a nivel federal, estatal y municipal, a la atención especializada, al acceso a los derechos, no a un programa especial. Y eso también, y eso es algo que he estado pues realmente empezando a leer, indagarme, pero realmente pensar justo en una ciudadanía flexibilizada donde recibes acceso a derechos por residencia. Que eso es lo que buscan allá también. Sí, sí. Y el movimiento Dreamer es eso, ¿no? Yo resido aquí, soy de aquí, entonces tengo este derecho. Entonces, ¿qué tal si México, que realmente bajo las leyes de México es mucho más alcanzable que tenemos ahora, y en Ciudad de México también a nivel urbana, se puede empezar a realmente dar un acceso a derechos basado en documentos de residencia? Que existe en otros países como en España. Vamos a tener que terminar pronto, pero déjenme tirar una idea y ustedes me dicen para cerrarla. Un poco quizás, no sé, Somos Mexicano puede tener varias complicaciones y varias críticas que le podemos hacer, pero quizás algo que viene de inicio mal, digamos, que así puedo decir, es que mucha de esta población en realidad no se va a identificar con el Somos Mexicanos, porque son también
estadounidenses, ¿no? Claro. Son, digamos, justo pensando en esta biculturalidad y este bilingüismo de Other Dreams y Otros Dreamers, en realidad es eso, digamos, son mexicanos, pero también vivieron mucho tiempo en Estados Unidos y evidentemente definieron a su hogar en Estados Unidos muchos años y se sienten población, digamos, desvinculada en algunos sentidos con México, ¿no? Entonces, digamos, quizás la pregunta sería, ¿qué hacemos para cambiar esta narrativa? Un poco fuera del nacionalismo, tanto en Estados Unidos como en México, de pensar que la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía única, ¿no? Cuando en realidad México, digamos, reconoce la doble ciudadanía desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, pero en realidad quizás falta que tanto los migrantes como los estados, como las organizaciones mismas, realmente reconozcan que es una población binacional, digamos. Eso sería el primer paso, quizás, para reconciliar. Sí, y a nivel de familias, ¿no? Nuestras familias. Yo creo que es tanto de un individuo que nuestras familias, que yo también, yo soy parte ya de una familia binacional y muchísimas, hasta si no tienes... Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que entonces es reconocer que está en como la tela, la fábrica de la nación, ser vinculado de manera muy íntima con Estados Unidos. Bueno, diversa, vamos a dejarlo diversa, sí, digo, porque diversa. No vamos a dejar fuera colombianos. Sí. Pues sí, también, ¿verdad? Yo creo que justamente me parece perfecto esto de cuestionar la narrativa, ¿no? Por ejemplo, y es algo que yo pensaba mucho, este tema, el concepto de repatriar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? O sea, unificar como todos los procesos de retorno como una cuestión de repatriación, ¿no? ¿Qué significa repatriar, no? ¿Qué significa patria? ¿Y qué significa patria para las personas que han vivido en Estados Unidos? ¿Dónde es, no? Entonces, es como, por eso, digamos, mi cuestionamiento era, digamos, en mi planteamiento teórico conceptual era como pensar en la reciudadanización sin dejar de lado que hay múltiples formas o nociones de ciudadanía y las formas en las que las subjetividades también van definiéndonos a nosotros como ciudadanos de diferentes partes donde estamos, pero pensaba como que pensar en un marco más amplio de lo que se está pensando o nada más con el término de repatriar, ¿no? Que las políticas o los estados pudieran pensar que no se trata de repatriar, sino que hay que hay un proceso de ida y vuelta, ¿no? De que se va, digamos, pensando en esto de las movilidades, como la ciudadanía está ahí en juego cuando se mueve, ¿no? Cuando los individuos nos movemos. Vamos a otro país, vamos a otro estado. Entonces se cuestiona la ciudadanía y luego regresamos y es otra vez cuestionar de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de la repatriación y de replantearlo estaría... Y no pensar que el que regresa es el mismo, ¿no? Quizás sí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Por último, quizás entonces vamos a proponer que sea de nuevo, el nombre es algo así como no solo somos mexicanos o algo así. Gracias, Jill, y gracias, Gabriela, por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.